Mi nombre es Edgar Federico Pulido Macías, soy realizador y productor de cine, teatro y televisión. Empecé mi labor profesional en 1983 en Canal 13 y nací en la Ciudad de México en 1963. Estudié Sociología y Comunicaciones y desde hace 10 años he impulsado un proyecto multiplataforma que se llama Los Constituyentes, generando una obra editorial, dos películas, un telefilm y un largometraje documental, además de un espectáculo escénico. Bueno, se tiene previsto realizar la producción del material documental Ernesto Cardenal, Contemplación y Trascendencia, precisamente en el lugar donde vive. Es un hombre de 94 años que reside en el barrio de Los Robles, en Managua, Nicaragua, y prácticamente pues vive sin salir de casa. Ahí es donde desarrolla su vida a sus 94 años y la idea es rodar en su casa, en Granada, la ciudad natal del poeta, y en Solentiname, que fue la comunidad que estableció en los setentas como una comunidad donde evangelizó a los pescadores del archipiélago y para convertirlos en artistas de pintura primitivista. Pues mi sueño es poder registrar, hacer el registro documental de este personaje venerable, sacerdote, poeta, monje, escultor, revolucionario que es Ernesto Cardenal. Me gustaría poder hacer el rodaje en enero de 2020 y que coincida con su cumpleaños el 20 de enero, que cumpliría 95 años. Ese me parece que sería un regalo inmenso para un realizador que quiere hacer el registro de un personaje emblemático, uno de los escritores latinoamericanos más importantes vivos en el mundo. Estudié sociología y comunicaciones, pero mientras estaba estudiando, entré pues a la edad de 20 años a trabajar en televisión. En aquel tiempo no estaba estaba funcionando, operando el Canal 13 como un canal cultural y público. Ahí comencé, posteriormente pues he pasado por el Canal 11, en donde fui fundador del primer noticiero cultural en México, en la televisión, que es Hoy en la Cultura, con el cual se obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1988. Posteriormente como productor independiente, trabajando también en el Canal 22, en Televisión Azteca, también en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, en la UTE, en la Unidad de Televisión Educativa, en fin, básicamente mi actividad ha sido en medios. Bueno, ahí me formé, pero en medios atendiendo, digamos, lo que es la producción cultural y educativa. Posteriormente, pues he sido y he trabajado como productor y como realizador independiente, pues, por lo menos los últimos 15 años de mi vida. Es una relación que de alguna manera se originó a principios de este siglo porque había en su momento interés en generar un proyecto documental que vinculara las estrategias ambientales entre México y Centroamérica. Sin embargo, el proyecto nunca se consolidó y siempre tuve la idea de mirar hacia el sur y ver esta realidad cultural, ambiental y única de una región geográfica en la cual México y Centroamérica son un mismo territorio cultural.
Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de saber por un amigo, por una amistad que ahora es el embajador de México en Cuba, de su cercanía también personal y de amistad con el poeta Ernesto Cardenal. Entonces él me hizo una crónica de su relación que había mantenido a lo largo de mucho tiempo con el maestro nicaragüense, y eso me llevó a pensar en la posibilidad de poder documentar al poeta, situación que se puede hacer realidad o se puede hacer factible a partir de la convocatoria y de que se pudiera ser uno de los proyectos elegidos. Bueno, es una película documental que a final de cuentas lo que intentaría es tener un acercamiento no invasivo al espacio y, y a la vida cotidiana de un poeta de 94 años, que su vida está más que documentada a partir de sus memorias. Entonces hay tres ejes temáticos que pienso habría que contar en la película documental. Sería la mística poética, la mística espiritual del pastor, del sacerdote, del teólogo, y la mística revolucionaria, es decir, su relación con la lucha revolucionaria, con el marxismo, con la teología de la liberación. Esos tres aspectos, esas tres líneas, creo que tendrían que ceñirse a ver al poeta en su presente, en su aquí y ahora, y hacer, digamos, estos viajes al pasado ilustrados con los lugares que el poeta habitó o en los cuales desarrolló estas místicas. En el caso de la mística espiritual, bueno, pues está su legado en el archipiélago de Solentiname, en la comunidad que estableció hace 30, 40 años, 40 años allá, y lo que dejó y que está presente todavía. Entonces ahí es la travesía a Solentiname, es un poco viajar al retorno, al pasado del poeta. En el caso de la mística poética, se articularía a su estancia en México y y de cómo él identifica su actitud revolucionaria en su estancia en México. En México, dice el poeta, se hizo revolucionario. Entonces, a partir de eso también, en el aquí y el ahora, un poco entender la circunstancia del poeta, un poeta que luchó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que obtuvo a partir del derrocamiento de Somoza, se estableció el gobierno sandinista, y como uno de esos comandantes ahora es el presidente del país, de Nicaragua, y Cardenal sufre persecución ahora en este gobierno. Entonces el aquí y el ahora de contar esa realidad y de cómo reflexionar su pasado revolucionario con esta vivencia presente. Y por último, su legado poético, que también pues ahora está, digamos, sus lecturas básicamente están orientadas a la ciencia, al cosmos, a la física cuántica, y de cómo para él el leer ciencia es hacer oración también, porque piensa que a partir de ese mundo es como también él puede explicarse el mundo de Dios a partir del mundo científico. Entonces todos esos aspectos son los que me parece habría que contar en la película. Creo que la intimidad de su casa es un ambiente visual que hay que hacer un testimonio muy, eh, muy poco invasivo. Es un testimonio que más bien es el registro de las horas, es el registro del tiempo, es el registro del entorno, es el registro del momento, del aquí y del ahora del poeta. Creo que ese es el espíritu del documental, ese registro
cómo desde el aquí y el ahora nos lleva a su pasado y cómo nos lleva a la belleza y a la exuberancia de la naturaleza de ese archipiélago de Solentiname donde quiso establecer una utopía religiosa, una utopía profética. Y por otro lado, su pasado poético ligado a México. Todas esas atmósferas creo que tienen que ir eh, articuladas a, a su vida del poeta en su vida cotidiana y presente. A partir de ahí es como se pueden desplegar esos recorridos a su biografía y cómo se enlazan esos hechos a su presente en términos de memoria, pero una memoria que no pretende hacer una entrevista ceñida a la vieja usanza de profundidad y de cuestionamiento a detalle. Más bien es como dejar fluir al poeta y a su entorno y a su tiempo presente y captar o tratar de captar el alma piadosa de un venerable y sabio poeta, sacerdote, teólogo, artista revolucionario, poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Contemplación y trascendencia.